En 2021 en Estados Unidos, 70 perros fallecieron y 80 más sufrieron graves problemas de salud tras la ingesta de alimentos para mascotas contaminados por un moho. Este moho se trataba del hongo Aspergillus flavus, un hongo que crece en condiciones de humedad, un hongo ambiental que crece en dichas condiciones y además produce toxinas altamente peligrosas para algunos animales e incluso para los seres humanos. Estas mascotas experimentaron síntomas como lentitud, pérdida de apetito, vómitos, ictericia y diarrea. En los casos más severos, la toxicidad de estas aflatoxinas terminaron en la muerte de las mascotas. Además, esta toxina es capaz de generar daño hepático bastante severo y que no suele presentar síntomas fácilmente perceptibles por las personas que acompañan a dichas mascotas. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, un espacio donde podrás actualizarte en temas de citopatología. Síguelos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte. Citología, Ciencia y Arte Podcast es un espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y amigable, haciéndote ver la ciencia médica de forma entretenida. Yo soy Elizabeth García, bioanalista y citotecnóloga de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que se esconde bajo la lupa del microscopio. Hola, buenos días, tardes o noches, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un episodio en donde les voy a hablar de intoxicaciones alimentarias, pero en este caso ocasionadas por toxinas producidas por los hongos. Entonces aquí los culpables van a ser los hongos. Así sí, señores, existen intoxicaciones alimentarias e incluso enfermedades mucho más severas de esa intoxicación alimentaria que está causada por las toxinas que producen estos hongos. Por eso es importante, y se los digo ya iniciando el episodio para que quede allí como que súper atentos con eso, jamás deben consumir un alimento en donde ustedes ya están viendo macroscópicamente, es decir, a simple vista, ya están viendo que tiene un hongo, que son estos alimentos que vemos que tiene como unas manchitas verdes, típico que lo vemos en el pan, o en alguna fruta o en algún vegetal o alguna comida que ya ha sido cocinada. A lo mejor la dejamos allí mucho tiempo en el refrigerador o incluso fuera del refrigerador, cosa que no debería ser. Nunca deberíamos dejar alimentos fuera del refrigerador si es que después los vamos a consumir. Y cuando vemos que pasa mucho tiempo, vemos que comienzan a tener estas pequeñas manchas que a veces son verdes, pero incluso pueden ser blanquecinas, que todos sabemos que, mira, le salió hongos a esa comida, ya se dañó, la debo descartar. Y siempre la deben descartar, porque por más pequeño que ustedes vean, bueno, quizás es este pedazo de torta o es este pan, bueno, yo le voy a quitar este pedazo donde yo estoy viendo que está esa mancha verde y me voy a comer el resto donde aparentemente no hay nada. Error, jamás hagan eso. Porque ustedes lo que están viendo es una parte de lo que ha crecido ese hongo. En la profundidad de ese alimento hay más partículas o más estructuras de este hongo. Así que, importante no consumir jamás un alimento que ya le están viendo esas manifestaciones que son esos crecimientos de los hongos. Descartan el alimento completamente. Así sea algo que les encante, lo descartan, porque ahí vienen los peligros y las intoxicaciones. El hongo no es solo lo que están viendo, el hongo está mucho más profundo en ese alimento y hay estructuras que a simple vista no vamos a ver, porque esto que nosotros estamos viendo, así como una mancha, es lo que vemos macroscópicamente y es lo que uno dice en el laboratorio, es una colonia o un crecimiento, el cultivo del hongo, pero no es solamente eso. Hay otras partes del alimento en donde van a estar pequeñas estructuras del hongo, porque de hecho estos hongos son microscópicos. Cuando se ven al microscopio uno ve que tienen muchas más estructuras que las que vemos a simple vista.
Entonces jamás consuman alimentos que tengan, aunque sea una manchita verde, ese alimento a la basura. Porque el mayor problema no viene solo por ingerir el hongo, porque a lo mejor dices, bueno, no me voy a comer el hongo en sí porque, el hongo. Pero me voy a comer esta parte que no tiene el hongo, pero resulta que los hongos producen toxinas en todo su proceso metabólico. Y son estas toxinas las que causan daños y las que nos pueden enfermar. E incluso pueden llegar a generar cáncer, como en el caso que les voy a hablar el día de hoy de las aflatoxinas. Estas aflatoxinas se han visto que pueden producir cáncer de hígado. Así que vean que no es una tontería lo que les estoy diciendo. Por favor, jamás consuman alimentos que ya están viendo que tiene, aunque sea una sola manchita de hongos. Espero que eso haya quedado súper claro. Dediqué casi que los primeros 5 minutos del episodio a explicar eso. En sí, el día de hoy les quiero hablar de estas aflatoxinas, que son toxinas producidas por estos hongos y específicamente producidas por Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Estos son 2 hongos que están en el ambiente que generalmente van a encontrarse en alimentos como el maíz, el arroz, el maní, entre otros alimentos. Ahora no es que vamos a entrar en terror y ahora no voy a comer más nunca maíz, ni arroz, ni más. No, ese no es el objetivo de este episodio. El objetivo de este episodio es tomar conciencia sobre las cosas que pueden suceder si yo consumo alimentos que están contaminados. Todos los alimentos que llegan a la venta o al consumo humano han pasado por una supervisión sanitaria precisamente para estar seguros de que no tienen ni estos hongos ni ningún otro agente infeccioso como parásitos, bacterias, etc. Todos los alimentos que llegan al supermercado pasan por esa supervisión sanitaria, así que no vamos a entrar en pánico. Quiero entonces hablarles de estas micotoxinas. Les vuelvo a decir el nombre, son aflatoxinas, así se les llama. Y las micotoxinas son sustancias químicas producidas por los hongos. Por todo el proceso metabólico que generan los hongos van a generar estas sustancias químicas. Estas sustancias químicas, es decir, estas toxinas, pueden generar enfermedades como intoxicaciones alimentarias, pero también pueden ser bastante severas y generar la muerte, como en el caso que comentábamos al inicio de este episodio que pasó con estos perritos en el 2021, que lamentablemente gran cantidad de ellos fallecieron tras ingerir a estos hongos, a este alimento contaminado con estos hongos y por supuesto a estas aflatoxinas. Además, se ha visto que estas aflatoxinas están asociadas al desarrollo y producción del cáncer de hígado o el hepatocarcinoma. Y esto es alarmante, porque generalmente uno pensaría, bueno, se queda en una indigestión, como que, bueno, me comí este alimento, estaba contaminado, pasé un mal momento digestivo y de allí no pasó. Pero resulta que no, resulta que estas micotoxinas se han estudiado y se han visto que están relacionadas con la génesis del cáncer de hígado. ¿Y cómo es capaz estas toxinas, estas aflatoxinas, de generar una enfermedad tan severa como es el cáncer de hígado? Pues bueno, lo que sucede es que una vez ingeridas estas toxinas a nivel del intestino se van a absorber y estas toxinas siguen siendo metabólicamente activas. Cuando hablamos de metabólicamente activas quiere decir que ellas pueden seguir interaccionando con el organismo y llegar a producir, en este caso, cáncer de hígado. ¿Qué es lo que va a suceder? Una vez que están en las células, ellas siguen metabólicamente activas en lo que es a nivel de la mucosa intestinal y a nivel del hígado. Una vez que están en las células hepáticas, ellas son capaces de ligarse al ADN y esto va al ADN de la célula y esto va a interferir con lo que es la replicación celular, con lo que es toda la replicación de ese ADN y lo que es la división celular. No nos vamos a poner a explicar cómo es todo el mecanismo que hacen estas aflatoxinas a nivel celular, pero básicamente lo que hace son distintas alteraciones en todo lo que es la división celular, bien sean alteraciones de tipo estructurales como de tipo funcionales. Por lo tanto, cuando se altera una célula, y es lo que finalmente lo va a llevar a un cáncer. Eso no solo en cáncer hepático, sino en cualquier cáncer. Básicamente lo que ocurre es eso, es una alteración a nivel nuclear. Recuerden que en el núcleo de las células está el ADN y si yo estoy alterando ese ADN,
se está alterando no solo la forma de la célula, sino incluso las funciones que esta célula debería cumplir, para la que fue creada y diseñada. Entonces, cuando ocurren estas alteraciones a nivel del ADN, se pueden generar distintas enfermedades, pero entre esas se encuentra el cáncer. Cuando se produce el cáncer, ocurren alteraciones en el ADN, alteraciones en lo que es la división celular. Específicamente, ¿qué ocurre? Que no hay control de la división celular y las células se dividen sin parar, y por eso es que los tumores crecen y jamás se detienen. Si en condiciones normales, ¿qué ocurre? Las células, ciertamente, todos los días nuestro cuerpo y todos nuestros órganos están generando nuevas células y se están eliminando células que ya están viejas, se mueren y se eliminan. Por eso, como el caso más fácil de ver es nuestra piel. Todo el tiempo nuestra piel se está descamando esas células muertas. Eso ocurre en todos nuestros órganos. Eso es lo normal. Cuando hay un proceso de cáncer, lo que está ocurriendo es que esa división celular está descontrolada y las células siguen replicándose, pero no se van muriendo las otras, sino que esas siguen vivas. Entonces se siguen dividiendo y ninguna se muere. Además que hay alteraciones en la funcionalidad y por eso vienen los problemas, que ya el hígado no comienza a hacer sus funciones, cualquier órgano que esté afectado por el cáncer, eso es lo que sucede. El pulmón, la mama, el cuello uterino, cualquier cáncer en cualquier órgano, básicamente eso es como, así a grandes rasgos, lo que sucede a nivel de las células y el por qué no se detienen esas células de crecer. Por eso es que los tumores crecen y por eso es que hay que operar, por eso es que hay que colocar tratamientos para atacar y destruir a esa célula, porque nadie la va a detener. Ya fue capaz de mutar de esa forma y nadie, el mismo organismo, no va a ser capaz de detenerla cuando ya está el cáncer instaurado. Entonces se ha visto y cuál es la importancia del impacto que tiene estas aflatoxinas en lo que es el carcinoma hepatocelular. Bueno, este carcinoma de hígado, este carcinoma hepatocelular es un tumor maligno, es el tumor maligno más frecuente que se produce en el hígado, porque existen muchos tumores del hígado, así como de los distintos órganos. Existen varios tipos de tumores que se producen, pero el más común es el carcinoma hepatocelular, representando el 75% de los tumores malignos de lo que es el hígado. Por lo tanto, si vemos que hay factores que asociados a la generación de este tipo de tumor, pues tenemos que poner una especial atención, obviamente, a qué es lo que está sucediendo y cómo es el mecanismo en que actúa, en este caso, estas toxinas. El desarrollo de este tipo de cáncer también está asociado a otros agentes que no son toxinas, sino otros agentes infecciosos, como el caso del virus de la hepatitis B, que son también factores de riesgo para el desarrollo de estas patologías tumorales. El día de hoy les quise hablar sobre esta micotoxina en particular porque la encontré interesante cuando estaba investigando. Realmente estaba investigando para hacer otro episodio y me conseguí con este hallazgo y quise compartirlo con ustedes porque lo encontré interesante conocer que existen estas toxinas de los hongos que son capaces de generar cáncer. O sea, generalmente uno piensa en hongos y uno asocia con infecciones, con procesos en la piel, infecciones en la piel. Generalmente cuando pensamos en hongos siempre pensamos en los hongos de la piel, los hongos que están en las uñas, pero hay infecciones causadas por hongos mucho más importantes o mucho más severas y mucho más dañinas que los hongos que causan infecciones a nivel de las uñas o de la piel. Y vemos que en este caso estos son hongos que realmente no son hongos que suelen infectar a los seres humanos, no son hongos que Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus no son hongos que sean infecciones comunes en seres humanos, sino que llegan a causar este daño por ingerir alimentos que están contaminados por ellos. Porque, como les decía al comienzo del episodio, son hongos ambientales que crecen en el ambiente y en distintos alimentos, como les mencionaba, el maní, el maíz, algunos otros frutos secos, como las nueces, por ejemplo.
¿Cómo se exponen las personas? Que sería una pregunta, ¿cómo entonces ahora qué pasa? ¿No voy a comer nunca más nueces, ni maní, ni frutos secos? ¿Ahora voy a entrar en pánico? No, por supuesto que no. No es objetivo nunca de este podcast que entrar en la paranoia, ni meterle psicoterror, jamás. Ese nunca es mi objetivo. El objetivo es informar y estar conscientes de las realidades. Entonces, ¿cómo nos exponemos? Porque al final todos estamos expuestos a cualquier cosa. Bueno, nos exponemos cuando consumimos productos de plantas contaminadas o cuando consumimos algún alimento que esté contaminado por este tipo de hongos. Entonces, importante que si yo voy a un campo y si yo voy a un lugar, ay, qué hermoso ver las plantaciones, no sé qué, que a veces uno dice, ay, qué hermoso sería comer directamente del árbol, directamente de las plantas. Tener cuidado con eso, estar atentos con eso, y más si es un lugar que a lo mejor desconozco, porque si a lo mejor es un sitio que yo conozco, que cultivan mis familiares, que yo sé que es, no sé, un negocio familiar, que de allí se vende eso, bueno, eso es otra cosa, pero si es un lugar que yo estoy de viaje conociendo, no sé ni quién sembró esa planta, si en verdad está en las condiciones como para consumo humano, es mejor evitar, ¿cierto? Porque, como les mencionaba hace un rato, todos los alimentos de consumo humano pasan por una inspección sanitaria. Ningún alimento debe llegar al supermercado o a las ventas de alimentos sin haber pasado esta supervisión, porque obviamente asegura de que yo voy con toda mi tranquilidad a comprar al supermercado o al negocio de la esquina lo que yo deseo consumir y voy a estar tranquilo que eso no me va a causar ningún daño porque se supone que pasó por toda esta supervisión. Pero más allá de esa supervisión, también recordar lo que les mencionaba, nunca consumir alimentos si yo estoy viendo que tienen un hongo, porque este es un hongo ambiental que si bien crece en este tipo de alimentos, no estamos exentos de que quizás pudiera estar en algún alimento que dejamos en casa y que se pudrió. Entonces jamás consumir alimentos, aunque diga, ay, bueno, aquí no parece que no tiene hongos, me como este pedacito. No, por favor no hagan jamás algo como eso. En la próxima parte les voy a decir cómo se puede reducir la exposición a estas aflatoxinas, así que para que no entren en pánico y en terror. Nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. Una rebanada de pan de molde o embutidos son alimentos donde suelen crecer hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium. Estos producen aflatoxinas que son el mayor peligro en los alimentos. Otra micotoxina importante es la citrinina, también producida por hongos del género Aspergillus y Penicillium e incluso por hongos del género Monascus. Este compuesto tóxico puede encontrarse debido a la presencia de estos hongos en cereales y productos derivados de alimentos fermentados como los quesos o carnes de diversos tipos e incluso en productos de alimentación vegetariana donde se utilicen pigmentos naturales procedentes de Monascus. Su principal efecto sobre la salud ocurre en lo que es la necrosis de los riñones, su inflamación e incluso disminución en la actividad hepática. Queda bastante claro que la presencia de moho en cualquier tipo de alimento es un riesgo para la salud. Aunque parezca inofensivo comer un pan de molde o una rodaja de chorizo tras haber retirado el moho que se ve visible, no es algo tan inofensivo. No debemos olvidar que lo que se ve sobre el alimento son las hifas y esporas externas, pero el crecimiento interno del hongo está en lo más profundo del alimento y puede ser un crecimiento bastante considerable. Bueno, ya volviendo en esta segunda parte, como se los prometí, vamos a hablar cómo se puede reducir esta exposición a las aflatoxinas. Uno, y que parece como lo más obvio, es consumir obviamente estas nueces, este maní, este maíz, estos cereales, que ya sabemos que donde pueden crecer estos hongos.
en lugares o de marcas que yo sé que han pasado bajo una supervisión sanitaria, no consumirlos en cualquier lugar, porque bueno, existen riesgos de que si no hay un correcto control sanitario, pues el riesgo de que esos alimentos tengan ese hongo allí y que estén esas toxinas, que es realmente lo más preocupante. Obviamente, pues descartar cuando estemos comiendo algún maní o no solo los maní o las nueces o el maíz o estos cereales, sino cualquier alimento que estemos ingiriendo y que vemos que tiene alguna mancha, algún aspecto de que aquí está creciendo algo, un hongo o cualquier cosa, pues descartar esos alimentos y no comérselos por nada del mundo. Si es toda por ejemplo, una bolsa que tengo llena de maní o de nueces y aunque sea uno está que veo que uno solito es el que tiene hongos, bueno, los demás no. Descarte toda ese recipiente con esos alimentos, descártelo. Es preferible perder dinero que perder la salud. Así que siempre piensen en eso. Y algo más que les quería comentar, que no se los mencioné en la primera parte, sobre cómo se propagan estos hongos. Bueno, como los hongos que están en el ambiente, como la gran mayoría de estos hongos microscópicos, ellos viajan por medio del aire, por el suelo, incluso por algunos insectos que ayudan a diseminarlos y son capaces de infectar estos cultivos en los granos que ellos van a crecer. Recuerden que crecen en algunos granos como el maíz, como las nueces. En estos casos, pues bueno, ellos pueden llegar a infectar las plantaciones en cualquier tiempo, es decir, en cualquier fase, desde la floración hasta el momento de la cosecha. En cualquier periodo pueden llegar los hongos y crecer en estos sustratos o en estos cultivos. Algo también importante y que me dio bastante curiosidad y que bueno, de hecho todavía está en estudios, todavía no es algo que esté demostrado al 100%, pero sí se ha visto que en algunos casos de cáncer de cuello uterino, la presencia de estas aflatoxinas. Entonces actualmente se encuentran en estudios qué relación existe entre las aflatoxinas y el virus del papiloma humano, que es el causante del cáncer de cuello uterino. Entonces se está investigando qué interacción hay entre estas toxinas y el virus y si de alguna forma pues la presencia de estas aflatoxinas ayudan a este virus a el desarrollo de ese proceso tumoral. Es algo que no está demostrado, como se los digo, no es algo que sea que esté comprobado aún, pero se está investigando, porque se han visto muchos casos de pacientes con cáncer de cuello uterino que al mismo tiempo, además de tener el virus del papiloma humano, el VPH, también hay presencia de estas aflatoxinas. Entonces quieren descubrir si esto es un hallazgo fortuito o si realmente tiene alguna relación estas toxinas junto con el VPH, si existe alguna interacción que termine desarrollando el cáncer. Me pareció interesante esta investigación que se está llevando a cabo. Como les digo, no está comprobado, así que no quiero que salgan de aquí después de terminar el episodio. ¡Ay, las aflatoxinas dan cáncer de cuello! No, señor. Yo dije que daban cáncer y eso sí está comprobado. Es en el hígado. Y bueno, esto ha sido todo de este episodio. Espero que haya sido de interés para ustedes, por supuesto, que hayan aprendido un poquito más de los temas de la salud, de los hongos, que son temas que generalmente son olvidados y no son muy tomados en cuenta, pero vean la importancia que tienen. Y por supuesto, si les gustó, no olviden darle like, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, en Spotify, seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto compartir con aquellos que ustedes crean que les pueda interesar este episodio. Hasta un próximo episodio y que tengan un excelente día, tarde o noche. Chao. Este espacio llega a ustedes gracias a LepisMax, un lugar donde encontrarás artículos de papelería personalizados y hechos acorde a tus necesidades. Síguelos en Instagram, @LepisMax. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast es un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, Spotify, YouTube y TikTok. Siempre nos vas a conseguir como Citología, Ciencia y Arte.